personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíqueme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos. Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes: ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió, de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro: o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del evangelio, sino que el evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere.
¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces cuando te pasa un accidente, no digo, ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza, cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía, entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía, mira hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió y se paró junto a él y él la miró. ¿Qué quieres? Le dijo, mira, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho, yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice, sí señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? No dice que va a resucitar. Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. Pero ¿cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver, la va a abrazar, va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo, abra su corazón aquí, dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos se bautizaron.
Yo solo imagino el día de la resurrección, cuando la niña resucite, transformada para vida eterna, y vea venir a abrazarla a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza. Y la hija diga: ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de la fe, ustedes están. Y el padre les diga: hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús. El dolor no llega sin motivo. El dolor tiene un motivo. El dolor llega para purificarte. A veces llega para sacudirte, para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día pues ya se levantaron, ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo. Esta invitación es para ti, querido, que estás estudiando la palabra de Dios, estás conociendo el Evangelio. Esta noche has recibido la invitación de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de un pariente, y has venido esta noche. Pero esta noche quieres decirle: Señor Jesús, yo quiero amarte. Yo te entrego mi vida. Yo quiero estudiar más tu palabra. Yo quiero conocer el Evangelio. Yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas.